Salvador y América Latina. ¿Cómo se sabe el crecimiento de América Latina en los últimos 10 o 12 años? Fue un promedio inferior al registrado en las 3 décadas comprendidas entre 1950 y 1980, aunque superior al que experimentó el escenario de los 80. Las interpretaciones de esta insuficiente recuperación del crecimiento económico. ¿Cómo se puede superar estas diferencias en versiones anteriores de estudio? Se construye un índice de política estructural con frecuencia anual, inicialmente en el periodo 1985 y 1995, y luego con el periodo 1985 y 1999. Para la mayoría de los países de América Latina, el cual se presta a una cobertura de 19 países. Como ejemplo, en América Latina, en Astor, Maiza y Montiel en 1997, Edward en 1995, y discuten diversas áreas de reformas en América Latina. A continuación pasará mi compañera con el siguiente. Buenas tardes a todos los presentes. Tal como mi compañera dice, a mí me toca hablarles sobre un breve discurso sobre lo que vendría siendo la imposición del modelo neoliberal en El Salvador. Me gustaría abordar un tema crucial en la historia económica y social de lo que es nuestro país, ¿verdad? La imposición del modelo neoliberal en la década de los 90. Esto es durante el gobierno del partido Alianza Republicana Nacionalista, mejor conocido como Arena. El neoliberalismo como modelo de desarrollo surgió como contrapeso a las ideas keynesianas que dominaron la agenda económica desde la década de 1930 hasta la de 1980. Este modelo se implementó a través de políticas de ajuste que estructuraron y estabilizaron la economía, marcando así un cambio radical en la política económica de nuestro país. Durante el gobierno de este partido se inició un programa económico que buscaba reactivar el crecimiento económico con la intervención de instituciones financieras internacionales, como serían el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos programas estaban condicionados a una serie de medidas que el Estado salvadoreño debía cumplir para poder acceder a los préstamos otorgados. Las políticas neoliberales en El Salvador se caracterizaban por la desregulación económica, la privatización de empresas estatales, el control del nivel salarial y la apertura externa. También la liberación de los flujos de mercancías y capitales. Estas medidas tuvieron un impacto profundo en la economía y en la sociedad salvadoreña, generando cambios significativos en la estructura económica y social del país. Es importante que reflexionemos con estas condiciones tomadas en un contexto que influencia externamente lo que ha sido la moldeación de la realidad económica y social de nuestro país, limitando la soberanía del pueblo para decidir sobre su propio desarrollo. El neoliberalismo no ha dejado una huella profunda en la historia reciente del país y es fundamental analizar los efectos y repensar las políticas económicas futuras como las actuales que tenemos, ¿verdad? Para ir concluyendo la imposición del modelo liberal en El Salvador, fue un proceso complejo que marcó un antes y un después en la economía y la sociedad. Es fundamental reflexionar sobre las implicaciones de estas políticas y buscar alternativas que promuevan un desarrollo sostenible e inclusivo para nuestro país. Para ir finalizando nuestra presentación, preparamos un video referente a nuestro tema. No sé si lo puedan presentar, compañeros. Esto sería todo de mi parte.
Disculpen, yo creo que hay necesidad de que a quien esté presentando el video tengo que nombrarlo coanfitrión de la sesión. ¿Quién lo va a presentar? Base del Jan. empobrecimiento de las clases populares. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Para finales de los 90, la situación económica y social era visiblemente muy mala, producto de un modelo económico que enriquece a corporaciones y bancos internacionales, a base del empobrecimiento de las clases populares. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Aquí hay dos representantes de la Telefónica Española, los señores Ibáñez y Bustamante. No sé cuál de ellos quiere hablar primero. O Ibáñez. Habrá una fase inicial en la cual los teléfonos irán siendo netamente mejores y probablemente tendrán que ser un poco más caros. Vuelve España. Tanto que dijeron que se nos van a Europa, que se olvidaron de nosotros. La deuda es buena. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. Lo que nos interesa es lograr un programa que pueda merecer el apoyo del fondo. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Pero si le preguntabas a cualquier ciudadano argentino cuál era la causa de todo lo que estaba ocurriendo, respondían que era la corrupción del gobierno. Y si la Argentina es un país rico, ¿por qué el pueblo es pobre? Por los corruptos. Porque eso era exactamente de lo único que hablaban los medios de comunicación. Y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Vamos a charlar después con María Julia. No sé de qué. Se le acusa de muchas cosas. Infamias. Enriquecimiento ilícito. No sé lo que significa eso. Todos criticaban la corrupción, pero no el modelo económico. Todo este tema de Entel tiene un gran impacto macroeconómico. Pagamos parte de la deuda externa, hay más confianza en el país. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique. Y este encubrimiento mediático llevó a que la sociedad tenga una lectura incompleta de las causas de los problemas que atravesaba el país, depositando todas las responsabilidades en la corrupción. Había todo el dinero, todo lo necesario, pero el dinero que hicieron se lo llevaron ellos. ¿Qué son los corruptos? Son las personas que le roban el trabajo y la plata a la gente. Pero lo que más le roba el trabajo y la plata a la gente es un modelo económico. Pero los medios nunca hablaron de ello. Y de lo que no se habla, no se sabe. ¿Y entonces qué necesita la Argentina? Un presidente que no sea corrupto. Es así que en las elecciones del 99 la sociedad, en medio de este gran encubrimiento, votó solamente en contra de la corrupción, y a favor de un hombre presentado mediáticamente como honesto. Hola, yo soy Pablo y salgo así porque, bueno, debo tener cara de estúpido. No tienen cara de estúpido, pero no somos estúpidos. Nadie tuvo en cuenta el modelo económico que este político supuestamente honesto representaba, que en definitiva era el mismo que el de Menem. No tienen cara de estúpido, pero no somos estúpidos. Y el 24 de octubre vamos a volver a mirar hacia adelante en la Argentina. Y cuando con De la Rúa se continuó empobreciendo a las clase media y baja, la excusa fue que el presidente fue un idiota. Llegó tarde. Bien, paquete de medidas. Bueno, a ver, ahora ya hablamos de ese tema. Y entonces se analizó el estallido del 2001 como una combinación de dos hechos desafortunados que no tenían nada que ver entre sí. Corrupción más idiotez. Cuando en realidad se debió a un único proceso que comenzó con Menem y finalizó con De la Rúa, el neoliberalismo. Y 14 años después, deberíamos haber comprendido perfectamente esto. Pero no, volvimos a caer en la misma trampa. Yo soy Pablo y salgo así porque, bueno, debo tener cara de estúpido. Y los medios volvieron a utilizar el tema corrupción para desviar la atención del público, e encubrir nuevamente el verdadero debate electoral, que debería haber sido sobre los modelos de país que representaban los candidatos. ¿Y entonces qué necesita la Argentina? Un presidente que no sea corrupto. Mauricio Macri presidente, Gabriela Michetti vice. Cambiemos, lista 135. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes han ajustado. ¿Usted cree que los teléfonos van a ser mejores y más caros? Si la gente nos dijo que iban a ser mejores y más caros, el 47,5%, mejores y más baratos el 29,1%,
Dan más mejores. Aunque sean más caros o más baratos. Estos son los realistas y estos son los ilusos. El gobierno nacional oficializó los nuevos precios mayoristas de la energía que aumentarán en el lapso del 1 de febrero hasta el 30 de abril. El aumento llegaría hasta un 300% tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires. Y salgo así porque, bueno, debo tener cara de estúpido. La deuda es buena. Todos queremos darle crédito, todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse, no es malo endeudarse. ¿Qué porcentaje de la deuda que está tomando toda Latinoamérica corresponde solo a Argentina? 60% de la nueva deuda de los países emergentes, no solamente de Sudamérica, en el 2016. O sea, no solo es el país que más se está endeudando en este momento, Argentina, sino que se endeuda mucho más que todo el resto de los países juntos. Eso está haciendo este gobierno. Y cuando se complete la revisión, porque a lo que nos interesa es lograr un programa que pueda merecer el apoyo del fondo. Mañana llega el Fondo Monetario Internacional. Vuelve a Argentina. Vuelve a Argentina. Obviamente tiene requisitos que son duros. Entonces, lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, resulta que vamos en el túnel y negro, negro, todo oscuro. Es cierto que muchos sueldos son aún muy bajos. Es cierto también que la inversión es aún reducida. Todavía hay desocupación. Todo esto es cierto. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Pero estamos en camino de conseguir que haya mayor crédito interno y externo para nuestro país y que vengan las inversiones directas. ¿Y eso cuándo puede darse, que se pueda ver en el bolsillo la gente la reactivación? Yo creo que es cuando empiezan inversiones que ya están anunciadas, por ejemplo, el viaje a Japón. A mediados del año que viene comenzaremos a vivir un periodo de extraordinario crecimiento. Entonces yo creo que ya el año que viene vamos a empezar a sentir eso. O sea, no sé si enero o febrero, pero lo vamos a empezar a sentir. Volverán los capitales y las inversiones. Se crearán muchos nuevos empleos. Y empiezan a llegar las inversiones y las obras públicas arrancan. Por eso hoy más que nunca tenemos que apretar, cerrar los puños y seguir para adelante. Con más eficiencia, con más austeridad y con más disciplina. Estaremos trabajando mucho y bien. Gracias, hasta pronto. Con ese recurso sin duda hubo una selección excelente de ese video. Excelente, mire, qué bueno. Supieron elegir bien el video que presentar al grupo. No sé si eso es con eso finaliza, equipo. Sí, Lick, con eso finalizaríamos. De acuerdo. Vamos a hacer uso de mis 3 minutos de comentario. Nada más. De luego, sobre el neoliberalismo tuviese como unas 3 horas de comentario mi persona, ¿verdad? Sin embargo, hay que comenzar haciendo ver que fue una cuestión forzada de parte de los países, de parte de los gobiernos. Las excusas para imponer el neoliberalismo en los países latinoamericanos fueron muchas y muy diversas, sin embargo, varias fueron comunes en todos los países de América Latina. Por así decirlo, decían, no, que hay que... si imponemos el neoliberalismo, imponer el neoliberalismo, usted tradúzcalo a, si le entregamos el control económico a las empresas extranjeras, así tradúzcalo, ¿verdad? Si le entregamos el control económico del país a las empresas extranjeras, ya no va a haber inflación, se va a reducir la pobreza. El discurso era bellísimo, era encantador ese discurso, era encantador. Claro, se opacaba, como muy bien lo dice el video, se opacaba con las causas del por qué los países estaban así, ¿verdad? La causa del por qué los países eran desiguales, la causa de por qué los servicios de un Estado eran deficientes, no necesariamente era la corrupción de los políticos, ¿verdad? Sino que era
la bendita inclinación de los gobiernos hacia el modelo económico que sea cual sea, era el que propusiera, en este caso para América Latina, en el mayor de las situaciones, Estados Unidos. Entonces, el neoliberalismo era endurecer eso, era radicalizarse más hacia los intereses estadounidenses. Sin embargo, con los pretextos de la corrupción, en el país de El Salvador, el pretexto fue, bueno, hay que poner fin a la guerra y que venga la paz, ¿verdad? Que venga la paz, vamos a traer la paz. Y la paz, y este nuevo El Salvador, decía Cristiani, es típico de los políticos a mencionar esa frase, el nuevo El Salvador, ¿verdad? Este nuevo El Salvador requiere una nueva estructura, ¿verdad? Una nueva estructura. En este que yo presento esto, ¿verdad? Y Fusades presenta esto, y Fusades con la USAID presentan esto. Y no hay que perder de vista las instituciones más importantes, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Embajada Norteamericana en los respectivos países de América Latina. Esas tres instituciones importantísimas en el contexto estructural de las reformas estructurales neoliberalistas. Algún comentario con respecto a la actualidad es que el actual gobierno que tiene El Salvador ya lleva años, mire, no solicitando, sino llorando a que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, regrese, por así decirlo. En el video ahí destacaban, el Fondo Monetario Internacional regresa y trae consigo requisitos, ¿verdad? Trae consigo requisitos. Eso fueron las reformas estructurales. El Fondo Monetario Internacional le decía a los países, vaya, mire, usted va a contar conmigo como socio para darle préstamos y le voy a dar los que a usted se le ocurran, ¿verdad? Pero tengo requisitos para seguirle dando dinero, porque usted ya me debe, ¿verdad? Tengo requisitos. Usted tiene que privatizar esto, privatizar aquello. Entonces era la agenda estadounidense poniéndose en marcha en los países. Privatización de todo. Le va a ceder el control económico a las empresas estadounidenses y ahí entonces le voy a dar más préstamos. Y los gobiernos se pusieron de rodillas, ¿verdad? El gobierno actual también está llorando, está rogando por ponerse de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional. El presidente actual de El Salvador ya mandó a un tío a llorar para que haga negocios con el Fondo Monetario Internacional. Ya mandó a hermanos menores, ya mandó a primos. Falta que él vaya. Yo creo que por cuestiones de ego de estos diplomáticos estadounidenses, creo que quieren que él vaya, ¿verdad? Tomarle videos, él rogando por este préstamo del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que es una cuestión más de ego, ¿verdad? Un ego porque la cultura es bastante machista, déjeme decirle, por si ustedes no lo habían considerado, ¿verdad? Es una cuestión de ego que lo quieren ver a él suplicando allá en Washington, porque él ya mandó, no, hombre, ya mandó creo que a toda su familia a llorar por ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional, pero él no ha ido, ¿verdad? Entonces yo creo que Washington, así se le denomina a veces a los cuerpos diplomáticos estadounidenses, yo creo que Washington lo que quiere es que vaya él a llorar por ese trato con el Fondo Monetario Internacional para que tomarle videos, tomarse fotos con él y exponerle los requisitos, ¿verdad? Exponerle los requisitos. Casi siempre al Fondo Monetario Internacional le gustan paquetazos de impuestos. Es decir, vaya, mire, señor presidente de El Salvador, sí le vamos a dar ese préstamo que usted tanto ha llorado estos últimos años, ¿verdad? Pero usted va a tener que hacer esto y aquello. Se pueden meter con el IVA. De hecho, se están metiendo con algo que le toca el ego a la presidencia actual, y es lo de la derogación de la ley Bitcoin o la eliminación de la ley Bitcoin. Entonces, se están metiendo por ahí, ya le están metiendo como más control a los criptoactivos salvadoreños. Ya eso sí ya lo firmó con la embajada estadounidense, pero nada más usted vea esta incidencia, ¿verdad? Esta incidencia, estos actores neoliberales externos que aún siguen ahí latentes y que el gobierno que les quiera dar entrada no es más que un gobierno neoliberal, y el neoliberalismo ya se intentó, fracasó vilmente, tuvo algunos aciertos, más que todo en términos discursivos. ¿Por qué? Porque inician políticas, en El Salvador se crean secretarías para la defensa de la mujer, se crean secretarías de la democracia de esto, se crea una secretaría de esto. Sin embargo, en medio de esto también le quitan los recursos al Estado, debilitan al Estado, pero, pero crearon unas nuevas secretarías. Sí, pero ¿de qué sirve crear nuevas secretarías si le quitas los recursos al Estado? Si vas a crear más secretarías, es decir, más asuntos que el Estado atienda, lo lógico es que le des más recursos. No, le quitamos los recursos, pero le sumamos responsabilidades al Estado. Esa fue la gran, una cosa que sorprende. Parecería que puros ineptos estuvieron a cargo del neoliberalismo y que cualquier político neoliberalista es un
completo inepto, ¿verdad? Como que si no entiende esta lógica tan básica que el Estado no se puede hacer responsable de más situaciones, sí lo siguen debilitando, ¿verdad? Sí seguimos firmando tratados de libre comercio, sí se siguen firmando acuerdos con países como que sí, está bueno que tus empresas controlen mi mercado. Eso es bien interesante. Lo siento, José Roberto Segueda, lo siento. Vamos a pasar a otro, ya con el otro grupo. Vamos a pasar con el otro grupo. Ahí están los comentarios adicionales. No pierdan de vista esas instituciones, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, no pierdan de vista el Banco Mundial, cualquier accionar de estas instituciones con un gobierno no trae más que puras arbitrariedades para las clases más extensas de un país, no traen más que puras desigualdades, ¿verdad? Todo el accionar de estas instituciones y los políticos que le rindan tributo a estas instituciones, mire, yo creo que representan un lastre del siglo pasado del cual hubiésemos pensado que ya nos habíamos liberado, ¿verdad? Todos ellos son Washington, correcto, José Roberto Segueda, correcto. Mire que fíjese que en el país hubo un descanso del neoliberalismo. ¿Cuándo fue este descanso? Algunos dicen, este descanso pudo haber sido del 2005 al 2009 con la presidencia de Elías Antonio Saca. Uno dice, pues chica, pero qué increíble que el gobierno de Arena ese, que fue el máximo neoliberalista, ese partido político, ¿verdad? Qué ironía que algunos académicos le den un descanso, pero al parecer ya no había nada más que privatizar, ya todo estaba privatizado, pero yo creo que lo más neoliberal fue alguna firma del Tratado de Libre Comercio, eso fue lo más neoliberal de ese presidente. Posteriormente, con la llegada de Mauricio Funes Cartagena a la presidencia y un nuevo partido con diferente discurso, con diferente ideología, lo más neoliberal que ocurrió fue la ley de asocio público-privado. Es una de las más recientes reformas estructurales que se consideran neoliberales en el país, presidida por el gobierno de Mauricio Funes. Sin embargo, a eso habría que hacerle un gran análisis de qué actores políticos estuvieron detrás de la ley de asocio público-privado. Y es una ley que el gobierno actual usa en la mañana, la usa al mediodía y la usa en la cena, ¿verdad? La ley de asocio público-privado. La está ocupando, mire, es como una toalla mojada que la está exprimiendo hasta no dejarle ninguna gota, ¿verdad? La ley de asocio público-privado. La máxima expresión neoliberalista del gobierno actual, en parte son las privatizaciones, porque ya privatizó varias cosas, y el uso de la ley, el excesivo uso de la ley de asocio público-privado. Entonces, digamos que el gobierno actual no está haciendo nada más que utilizar las herramientas que le dejó Cristiani y las herramientas que le dejó el gobierno de Mauricio Funes. Las herramientas neoliberales de cada uno, ¿verdad? Lastimosamente, que como quisiera que aquí hubiera una cuestión alterna y uno decir, bueno, la política aquí es peculiar, ¿verdad? Estamos intentando algo nuevo. No, nada nuevo, ¿verdad? Nada nuevo. Ya son las mismas recetas, inclusive los mismos discursos, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos por acá. De acuerdo. Equipo de las causas estructurales de la violencia. Ya está listo, ya están listos y listas. Sí, ya estamos listos. De acuerdo. Ah, sí, es Anderson, hombre. Sí, soy yo, solo que si escuchan un ruido del ventilador, me disculpan, pero es que si no lo enciendo me voy a sancochar y imposible. No se preocupe, no se preocupe. Igual aquí por donde estoy creo que quiere haber tormenta. Hay unos relámpagos que, ni modo, si cae un rayo, pues yo ya dejé un escrito de que no le vayan a quitar los 2 puntos que le debo a José Roberto Segueda. Yo ya dejé mi testimonio, pero vamos hasta el final. Démosle, compañeros, démosle, equipo. Adelante, la pantalla y el micrófono son suyos. Ok. No sé si están viendo. Sí, Bran, sí se mira. Va, ya. Pues sí. Tengan muy buenas tardes a todos, licenciado también.
el tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy se llama Causas estructurales de la violencia en El Salvador. Estos son los integrantes. Si quieren, los pueden darle una pista rapidita para no extenderlos a la hora de solo mencionarlos, ¿verdad? Anderson, Brand, Dani Malia, Emily Portillo, Jennifer González, Liliana Rivera, Linda Ixcoy, Lisbeth Grande, Natalie Sánchez, Paula Panameño y Samantha Rivera. Esos son los integrantes de este grupo. Y ahora, el objetivo del tema: identificar cuáles fueron las causas estructurales de la violencia en El Salvador. Acá vamos a abordar las causas, tomamos las más principales, que como son la desigualdad social, tenemos la impunidad y tenemos la corrupción y el abandono estatal. O sea, esos van a ser los objetivos o las causas estructurales de la violencia. La metodología. El presente informe busca indagar e identificar cuáles fueron las causas estructurales que propiciaron las violencias en el país de El Salvador, por lo que su metodología se basó en una investigación puramente teórica y se dividió en 3 partes, la cual es búsqueda bibliográfica, que con esta búsqueda se inició por medio de Internet sobre acontecimientos que impulsaron la violencia en El Salvador. Asimismo, las consecuencias de estos acontecimientos. En esta nos enfocamos en informes e investigaciones de distintas universidades alrededor de El Salvador, así como artículos periodísticos o libros de historia nacional. Luego tenemos la depuración bibliográfica, que esta segunda fase es donde se filtró toda la información proveniente de Internet con el fin de seleccionar la bibliografía final que se ocupará como base para los resultados finales. Luego tenemos los testimonios científicos, que es donde en estos apartados se seleccionan aquellas bibliografías que tuvieron una investigación científica o los testimonios de algunas personas, o sea, que son personales. Luego tenemos los resultados, que al investigar sobre el tema, se descubrieron diferentes causas y eventos de la violencia en El Salvador. Sin embargo, se pudo notar que estos diferentes sucesos se dieron por causas similares, coincidiendo muchas veces en una misma raíz de injusticia. Por este motivo, se pudo descubrir una causa específica que se cree es la más importante, y esa es la violencia política. Cuando hablamos de violencia política, nos referimos a aquellos actos en donde se utiliza la fuerza física, la intimidación, la coerción o cualquier otra forma de violencia con la que se pretende alcanzar los objetivos. Ahora, puede manifestarse de diversas formas, como las agresiones físicas, daños a la propiedad, amenazas, intimidaciones, guerras, asesinatos políticos, entre otros actos violentos. Ahora bien, en El Salvador han existido diversos actos violentos que podrían considerarse como violencia política, pero para comprender estos actos es necesario conocer las causas estructurales para entender por qué nuestro país ha sido sometido a la violencia. Empezamos con la desigualdad social. La desigualdad social como causa estructural es un factor importante para entender la realidad de nuestro país en cuanto a la violencia política.
Si hablamos, por ejemplo, de la educación en el 1888, solamente 1 de cada 32 salvadoreños asistía a la escuela, 1 de cada 350 a un colegio y 1 de cada 3.820 a la universidad. Ahora me voy a adelantar a esta parte donde quiero que vean el acceso a la educación. En cuanto a los ingresos, la educación apenas llegó a recibir un 5% del Estado y hasta hace unos pocos años se podía decir que la educación sigue siendo un privilegio, ya que solo el 31% de hogares pobres se cubría el acceso de la educación, mientras que el acceso de los hogares no pobres era del 36%. O sea, aquí se basa en donde los hogares que eran pobres, o sea, tenían el 3% al nivel de El Salvador, o sea, que tenían la posibilidad de estudiar, o sea, no tenían el acceso necesario, no tenían los recursos, o sea, no tenían los materiales, entonces, porque así era la pobreza. Ahora, los hogares pobres, que este se puede decir que es el que más salió afectado, mientras que los hogares no pobres es donde algunos podían ir a la universidad, como bien mencioné anteriormente. Ahora, si tomamos en cuenta la infraestructura en algunas escuelas, estas carecen de espacios para personas discapacitadas, lo que limita su acceso a la educación. También hay también aquí hay una gran diferencia entre los niños que viven en las zonas urbanas, que tienen hasta 3 veces más probabilidades de completar sus estudios. ¿Por qué? Porque los que son de zonas urbanas tienen la capacidad de tal vez de tener transporte, ¿verdad? Como los microbuses que están ahora en día, que uno se transporta y todo eso. Mientras que las personas que son de zonas rurales, no tienen ese acceso tan fácil. Podemos poner en el ejemplo pero de que yo vivo en una zona rural, de que yo para viajar a la universidad, yo viajo prácticamente 4 horas. Tengo el acceso a estudiar, pero el acceso a llegar rápido no lo tengo, o sea, me cuesta. Entonces, ese podría ser un ejemplo. Ahora, si seguimos avanzando y aproximadamente 1 de cada 10 niños logra completar sus estudios hasta la universidad. O sea, imagínense cómo está esto, ¿verdad? Tan complicado. O sea, que de 1 de cada 10 niños solo puede llegar a la universidad. Entonces, aquí es donde vemos que la pobreza afecta a muchos hogares y más los hogares que son de zonas rurales. Los ingresos que reciben anualmente las personas en concepto de salario, intereses, rentas, como los alquileres, ¿verdad? Franquicias y beneficios son muy desiguales. Los ingresos por intereses, rentas y beneficios solo se reciben las personas que son propietarias de riqueza en forma de capital, dado como el préstamo, las tierras, las edificaciones, capital invertido directamente. Estos recursos solo los reciben los ricos, que es una minoría entre el 35% del ingreso generado en la producción de los bienes y servicios, aunque la mayoría recibe el 0.7%. Aunque el país ha experimentado un crecimiento económico en algunos sectores, gran parte de la población sigue viviendo en condiciones de pobreza y desigualdad.
O sea que hasta hoy en día todavía hay algunos sectores de El Salvador que están en estas condiciones de pobreza. Alrededor del 24% de la población salvadoreña vivía por debajo del umbral de la pobreza y el 4.5% en condiciones de pobreza. Es como está acá, miren. Aquí está esto, miren. La pobreza, que sería esta, que está en el 24%, y la pobreza extrema, que está en el 5% aproximadamente, ¿verdad? Porque dijimos 4.5, si lo hacemos un aproximado, sería 5%. Entonces, o sea que de todo el país de El Salvador, todavía el 5% de la población a nivel país todavía está en pobreza extrema. Esta desigualdad económica se refleja en el índice Gini, que está en El Salvador. Este ha sido históricamente alto, indicando una gran disparidad en la distribución de ingresos. Una desigualdad tan pronunciada puede alimentar tensiones sociales y conflictos, especialmente en un contexto donde los recursos y las oportunidades no están equitativamente distribuidas. Aquí fue donde les mencioné anteriormente que aproximadamente 1 de cada 10 niños logra completar los estudios. Y aquí es donde les mencioné, ¿verdad? Que los ingresos que reciben anualmente las personas en lo de salarios y rentas son muy desiguales, como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Un niño que es de zona rural está sentadito en un bloque, mientras que el otro está en una silla, está con mesita y todo. Entonces, eso es, o sea, los pagos, todo lo que se le va dando a veces a la gente es desigual. O sea, no tienen como esa limitación, ¿verdad? Porque lo podemos ver como en los salarios mínimos, que no sé si se han dado cuenta que ahora en el país se ha mejorado bastante la seguridad, pero la economía, si ustedes son observadores, pero la economía no ha mejorado. O sea, imagínense que ahora lo de la canasta básica, cómo ha aumentado de precio. Entonces, eso se nos hace muy complicado, porque imagínense las personas que son de escasos recursos y ahora digamos que, por ejemplo, un cartón de huevos vale $5 y donde llegó un punto que valía $6. O sea, imagínense, o sea, yo siento que esto, o sea, está bien por seguridad, pero a la hora de la economía nos está afectando a todos. No importa si la persona es de zona rural o tiene dinero, siempre en algún momento va a afectar, pero no va a afectar tanto, así como a los que son de escasos recursos. Entonces, a esto es donde uno quiere llegar, ¿verdad? Donde esta desigualdad económica es muy, ¿cómo es que decir? Es muy, pues, afecta, pues, a nivel país, y si nos pasamos a nivel mundial, ¿verdad? Esto afecta a todo. O sea, la gente que siempre en cualquier país, siempre va a haber un estado, una zona donde siempre va a haber país donde es muy de escasos recursos. Ahora, la falta de acceso a servicios básicos como la educación, la salud y el empleo también pueden ser una consecuencia de esta desigualdad, lo que a su vez puede contribuir a la violencia y a la inestabilidad social. En este sentido, abordar las causas estructurales de la desigualdad económica es crucial para combatir la violencia en El Salvador y promover un desarrollo más equitativo y sostenible. Así dejo a mi compañera que ella le va a dar avance al tema de la impunidad. Muchas gracias, Anderson. Sí,
Cuando hablamos de violencia política es muy importante también hablar sobre lo que es la impunidad, ya que en El Salvador ha sido una de las causas estructurales más presentes que alimentan esta violencia. Si nos remontamos a los años de la guerra civil, la impunidad estuvo presente en cada momento, teniendo un débil sistema judicial en lo que pues lo convertía en cómplice de muchos actos atroces. La guerra civil en El Salvador empezó en 1980. Fue un conflicto bastante prolongado y violento que surgió por las desigualdades que se vivían en ese momento, que eran las desigualdades sociales, políticas y económicas. Comenzó con el levantamiento armado de los diversos grupos rebeldes, principalmente por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es el FMLN, contra el gobierno salvadoreño. La guerra se caracterizó por una brutal represión gubernamental, por violaciones generalizadas de los derechos humanos y la intervención extranjera. Esta era principalmente de Estados Unidos. La guerra llegó a su fin en 1992 con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec. Estos sentaron las bases para la democratización del país, para el desmantelamiento de las estructuras militares y también para la búsqueda de la reconciliación nacional. Podemos mencionar entre los datos relevantes que se encuentra la participación, como ya dije, de las Fuerzas Armadas estadounidenses en apoyo al gobierno salvadoreño. Sin embargo, es un secreto a voces que Estados Unidos también apoyaba a los grupos rebeldes o a la insurgencia, podemos decirle, que básicamente apoyaba a ambos mandos porque a ellos les convenía que el país estuviera en guerra. También podemos mencionar los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por ambos bandos. La guerra dejó muchos muertos, muchos desplazados, muchos heridos y tuvo un impacto duradero en la sociedad salvadoreña que ha durado hasta el día de hoy. Los acuerdos de Chapultepec marcaron el final de la guerra civil en El Salvador y representaron un hito histórico en la historia del país. Sentaron las bases para la construcción de un nuevo gobierno democrático y para la promoción de la paz. Sin embargo, a pesar de todos los avances y los logros alcanzados, el proceso de justicia y de reconciliación sigue siendo un desafío fundamental para el país. La impunidad y la falta de rendición de cuentas por los crímenes de guerra contra la humanidad siguen siendo una herida de la sociedad salvadoreña. Aquí podemos mencionar que muchos políticos han querido archivar los casos y las masacres que se dieron en la guerra civil para fingir que no pasaron, pero eso es una mentira. La historia del pueblo tiene que seguir siendo contada porque si no se van a cometer los mismos errores del pasado. Y es injusto y creo también que sería una falta de respeto para todas aquellas personas que lucharon, que esos casos y que todas esas masacres sean simplemente archivadas. En esta etapa de la guerra se cometieron muchas violaciones por parte de las acciones militares contra la insurgencia. Entre estos podemos mencionar los asesinatos, las desapariciones, masacres y la tortura contra los civiles salvadoreños, que dejó a más de 75,000 muertos y desaparecidos, y un 80% de estas víctimas fueron civiles. Algunas de las masacres más impactantes son la masacre del Mozote, que es una de las masacres más grandes, más trágicas y que, bueno, por lo menos cuando yo todavía estaba estudiando mi bachillerato me contaron y fue una historia súper trágica, súper triste y que queda en el recuerdo de todos los salvadoreños. También se puede hablar sobre la masacre del río Zumpul, la masacre de Barrios, la masacre del Chilo, la masacre La Mascarita, masacre del Masacrón, masacre de Junquillo, masacre Las Hojas y masacre La Quesera. Sin embargo, hay muchas más. Contamos alrededor de 20 masacres, sin embargo, pusimos y mencionamos las más importantes. También debemos mencionar como un factor de impunidad importante el fraude que cometió el partido FMLN con la tregua con las pandillas, que no hizo nada más que traer muchos asesinatos a nuestro país, para que en el año 2015 se convirtiera en el año más violento registrado en la historia de nuestro país, con 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2015, El Salvador reportó 6,656 homicidios. Hablando de otra causa estructural, también tenemos la corrupción, que va muy de la mano con la impunidad. La corrupción en El Salvador
es algo con lo que hemos lidiado como sociedad, que pues, sabemos que nos afecta en muchas áreas de nuestra vida y que en cada gobierno hay corrupción, lastimosamente. La corrupción se puede ver reflejada en el sistema de salud, la seguridad pública y otras áreas en las que los ciudadanos somos víctimas por falta de transparencia por parte de las instituciones que muchas veces han abusado de su poder. En la siguiente imagen se muestran datos de las principales prácticas cotidianas de la corrupción en los servicios públicos del 2018. Los datos corresponden a una serie de datos recopilados por la Universidad Francisco Gaviria. Aquí podemos ver cómo en la salud, los empleados públicos de la salud trasladaron las consultas, los tratamientos, los exámenes y las cirugías a establecimientos privados por falta de medicamentos, reactivos, equipos y entre otros. También en la educación podemos ver que los docentes incumplían los horarios de clase, no asistían a la escuela, se ausentaban frecuentemente o despachaban temprano a los alumnos, con el fin pues, de dedicarse a otras actividades no oficiales. Y no cumplían con los 200 días lectivos que se pedía, pues. También en la salud podemos mencionar, aquí se menciona, que los empleados públicos sustraen medicamentos, materiales, instrumentos en hospitales y unidades de salud para un uso personal, venta externa o uso en un establecimiento privado, generando escasez y falta de atención. En lo político municipal podemos mencionar los funcionarios públicos contrataban a militares de partidos sin la calificación para las plazas públicas, anulando las oportunidades laborales de jóvenes mejor calificados. También en la seguridad pública, pues las policías sustraen, roban o hurtan bienes de ciudadanos en operaciones militares. Aquí también podemos mencionar lo que se está viviendo hoy en día. Esta tabla es del 2018. ¿va? Pero también podemos traerlo a la actualidad en donde todos hemos sido testigos de las violencias que ha ejercido más que nada la PNC contra todos los salvadoreños y contra muchos ciudadanos a causa pues, del régimen de excepción, que les da bastante libertad para abusar de su poder. Y muchas personas han dado testimonios de que no solo los arrestan sin delito alguno, sin acusaciones, solo por arrestarlos, y les roban sus propiedades, les roban celulares, roban carteras, y esto con la excusa pues, de que te quejas, estamos en régimen de excepción y ni modo, es falta de respeto a la justicia y te meten a la cárcel. Si tomamos, por ejemplo, un acto corrupto en el sistema de salud, es necesario mencionar el entierro de medicamentos que se dio para que hubiese escasez de estos mismos en los centros de salud pública y que las personas se vieron obligadas a comprar en empresas farmacéuticas. Dichos insumos en 2009 fueron encontrados estos insumos, una cantidad muy importante de medicamentos caducados, cuyo valor ascendía a los 17 millones de dólares. Tan solo un año después fueron encontrados otros medicamentos enterrados en una propiedad del Ministerio de Salud, con 300 toneladas de estos mismos, también caducados. Todo esto sucedió bajo el gobierno de Arena, quienes obligaron a las personas a comprar en farmacias y así pues ellos podían incrementar sus ganancias. Por otro lado, hablando otra vez de la PNC o sectores de seguridad pública, hemos encontrado que en los últimos años, más específicamente desde que inició el régimen de excepción, se han cometido diversos actos corruptos por parte de la Policía Nacional Civil, cometiendo hurtos hacia ciudadanos, allanando casas sin orden para cometer estos actos. Ahora, los actos antes mencionados son solo la punta del iceberg. Como ya sabemos, pues durante muchos años los mayores actos de corrupción se los han llevado los que han gobernado nuestro país por todos los años, comenzando por el expresidente Francisco Flores, quien fue arrestado en 2014 por cargos de malversación de 15 millones de dólares y enriquecimiento ilícito. El siguiente es el expresidente Antonio Saca, que fue arrestado por cargos de corrupción por haber malversado 300 millones de dólares de fondos públicos durante lo que fue su presidencia. Y también el expresidente Mauricio Funes, quien gobernó entre 2009 y 2014
Este fue juzgado porque no pudo justificar la procedencia de $700 millones en sus cuentas bancarias. Fue acusado de malversar $351 millones durante su presidencia. Y por último, debemos mencionar también al expresidente Sánchez Serén, quien fue acusado de corrupción por malversación de fondos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Como podemos ver, pues, lamentablemente en la historia de El Salvador han pasado ha pasado mucho la corrupción, más que nada en gobiernos, y esto ha estado también en las instituciones públicas, como son los casos de los medicamentos, que a mi parecer es uno de los abusos más grandes que se han cometido contra los civiles. Dejo a mi compañera Liliana que les seguirá extendiendo el tema. Sí, muchas gracias. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el abandono estatal. Antes de profundizar, les voy a hablar un poco de lo que es el abandono estatal. Como una definición, podemos decir que el abandono estatal es un fenómeno complejo que se manifiesta en la ausencia o deficiencia de las instituciones y servicios públicos en un territorio determinado. Esta situación genera graves consecuencias para la población que habita en estas zonas, quienes ven vulnerados sus derechos básicos y se ven impedidos de acceder a una vida digna. Básicamente, el abandono estatal es cuando las instituciones gubernamentales abandonan o no trabajan en ciertos grupos de la población que les vulneran sus derechos o les niegan ciertos servicios básicos. Aquí, como pueden ver en la diapositiva, dice, el abandono estatal en El Salvador se manifiesta de diversos aspectos, como la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación, la inseguridad alimentaria, la violencia y la escasez de oportunidades económicas. Me quiero detener un poco y hablar sobre un poco lo que es la falta de acceso a servicios básicos como la salud. El acceso limitado a servicios básicos como la atención médica de calidad tiene un impacto significativo en el bienestar de la población. La falta de acceso de atención médica adecuada puede llevar a una mayor incidencia de enfermedades que pueden ser prevenibles y a un deterioro general de la salud de la población. Un informe nos dicen que en 2021 el 6% de los hogares reportó no tener acceso a servicios de salud y ese porcentaje aumentó a un 8,9% en 2022, que incluso esta cantidad superó a la que se tenía en 2020, que era de 6,9%, que como sabemos en 2020 pues se dio lo de la pandemia, fue cuando las autoridades sanitarias suspendieron la mayoría de sus atenciones para concentrarse meramente en la pandemia. Entonces aquí podemos ver que a través de los años se ha ido aumentando esta falta de acceso a este servicio. Otro dato nos muestra que para 2022 solamente el 25,7% de la población total del país contaba con un seguro médico. Y por ejemplo, si hablamos del acceso al agua potable, tenemos que en 2020 en zonas rurales 100,000 salvadoreños, que representa el 5,8% de la población, todavía utilizaban las aguas superficiales para abastecerse. Eso quiere decir que las personas ocupaban ríos o lagos para abastecerse de agua. Y más de 1,6 millones tenían que dejar sus hogares, su domicilio para poder conseguir agua potable. Ahora bien, si hablamos de inseguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria es otro aspecto bastante importante del abandono estatal. La falta de acceso a alimentos nutritivos y asequibles puede llevar a la malnutrición y al hambre, especialmente entre los grupos más vulnerables, como lo son los niños o las familias que después vienen de bajos recursos. Esto no solo tiene consecuencias inmediatas para la salud de las personas, sino que también puede afectar su capacidad para trabajar y aprender, lo que pues sigue perpetuando este ciclo de pobreza y desigualdad. Según un informe realizado por el viceministro de Salud durante el periodo de noviembre de 2020 a febrero de 2021, se identificó 684,000 personas, lo que representa el 10% de la población analizada. Se encontraba en condiciones de crisis o emergencias de inseguridad alimentaria aguda, que
se representa como fase 3 o 4. Se destaca también que el departamento más afectado fue el departamento de Aguachapán y la población más impactada fue aquella que pues, depende de actividades agrícolas y ganaderas, así como el sector informal y especialmente los que son pequeños comerciantes. Para el periodo de marzo a mayo de 2021, la primera situación proyectada, la cifra aumentó a 985,000 personas, que representa el 15% de la población analizada en condiciones de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda. En cuanto al periodo de junio a agosto de 2021, la segunda situación proyectada se identificó que 1,4 millones de personas, que representa el 16% de la población analizada, estaban en condiciones de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda. Como podemos ver, en ambos periodos proyectados, los departamentos de Aguachapán, La Unión y San Miguel fueron los departamentos que más se encontraban afectados, clasificados en la fase 3, indicando una situación de crisis, mientras que el resto de los departamentos se clasificaban en condición de estrés, que es la fase 2. Pues lo que vemos es una situación bastante preocupante. Y si hablamos también de la violencia y la delincuencia, la violencia es un problema bastante generalizado en El Salvador y está estrechamente relacionado con el abandono estatal, la falta de seguridad y de oportunidades económicas puede llevar a la participación en actividades delictivas como es el narcotráfico, la extorsión, en caso de pertenecer a pandillas. Además, la violencia generalizada crea este entorno de miedo e inseguridad que afecta negativamente la calidad de vida de la población y dificulta el desarrollo económico y social pues, de nuestro país. También tenemos la escasez de oportunidades económicas. La falta de oportunidades económicas es un resultado directo del abandono estatal en El Salvador. La falta de inversión en infraestructura, educación y desarrollo empresarial limita las oportunidades de empleo y emprendimiento para la población, especialmente para el sector que somos los más jóvenes. Esto puede llevar a altas tasas de desempleo, subempleo y trabajo informal, pues lo que a su vez sigue perpetuando este ciclo de violencia y desigualdad en nuestro país. Ahora quiero hablarles un poco sobre el impacto que tiene esto en relación a la economía. Tenemos que el abandono estatal tiene un impacto directo en el desarrollo económico en El Salvador. La falta de inversión en la infraestructura, educación y salud limita el potencial de crecimiento económico del país a largo plazo. Sin una infraestructura sólida y un capital humano bien educado y saludable, es difícil, bastante difícil para El Salvador competir en la economía global y atraer pues inversiones extranjeras. Lo que esto me lleva al siguiente punto, que es el desincentivo para la inversión extranjera. La inseguridad y la falta de oportunidades económicas puede desalentar la inversión extranjera en El Salvador. La falta jurídica y la percepción de riesgo puede hacer que los inversores extranjeros eviten venir a invertir en el país, lo que limita aún más las oportunidades de desarrollo económico y la creación de empleo. Y también tenemos dificultad para el crecimiento económico sostenible, que el abandono estatal también dificulta el crecimiento económico sostenible pues, en nuestro país. Si no tenemos estas inversiones en sectores claves como la educación, la salud y la infraestructura, es difícil para nuestro país diversificar la economía y reducir su dependencia de sectores vulnerables como la agricultura y la industria manufacturera. Básicamente, en resumen, el abandono estatal en El Salvador tiene consecuencias bastante devastadoras, tanto como para la población como para el desarrollo económico del país.
Es bastante fundamental que nuestro gobierno tome medidas para brindar soluciones a estas deficiencias y trabajar en mejorar las condiciones de vida de la población en general, especialmente los grupos más vulnerables, como mencioné antes, que serían las personas que son de bajos recursos. Y a pesar de que requeriría una inversión significativa en infraestructura, educación, salud, pero podría llevarnos a una mejora como país. Y por último, que podemos cambiar, Bram, por favor. Le voy a hablar un poco de la conclusión del tema que tuvimos como grupo, que la desigualdad social, la falta de acceso a la educación y los recursos limitados contribuyen a la violencia política en El Salvador. La falta de oportunidades de desarrollo y acceso a servicios básicos como salud y educación perpetúan la pobreza y la desigualdad, fomentando la violencia en diversas situaciones como elecciones y protestas. La historia de injusticias sociales y económicas ha marginado a ciertos grupos, generando violencia política y estructural. La impunidad, corrupción y abandono estatal reflejan un ciclo de desigualdad y pobreza en el país, limitando el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Es crucial abordar la falta de educación y recursos, la impunidad y la corrupción con políticas y programas sociales que promuevan la estabilidad y democracia. Y con esto estaríamos finalizando nuestro tema. Muchas gracias por su atención. Muy bien, equipo. Esta ha sido una buena exposición sobre las diferentes formas del abandono estatal, ¿verdad? Las diferentes manifestaciones que tiene el abandono estatal, que es un fenómeno totalmente recurrente y bien diseminado en toda América Latina, también en otros países de otros continentes, ¿verdad? El abandono estatal es una cuestión, es un problema hasta cierto punto irracional, ¿verdad? Yo creo que siempre para abordar temáticas como la que recién nos acaban de exponer, nadie tiene que olvidar que de cada dólar que gasta cualquier salvadoreño, 13 centavos van para el gobierno, ¿verdad? Entonces el abandono estatal es una cuestión incoherente, ¿verdad? El dinero, el gobierno, a cada rato en el día te mete la mano en el bolsillo, ¿verdad? 13 centavos de cada dólar que se gastan van para el gobierno. Entonces, si alguien de ustedes llega a considerar por algún momento que el gobierno no tiene la obligación de sacar a los pobres de la pobreza, no tiene la obligación de eliminar la pobreza extrema en el país, antes de decir eso, yo creo que tendría que hacer toda una campaña en contra de los impuestos, ¿verdad? Como quien dice, bueno, si usted le va a quitar esa responsabilidad al gobierno, quítele a los ciudadanos la responsabilidad de pagar impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si pagamos impuestos es para algo, es para que se atiendan las necesidades básicas de la población o con determinado enfoque político, si se lo queremos poner, que se atiendan las necesidades más urgentes de la población más necesitada, ¿verdad? Eso no tiene que continuar así debido a que es este abandono hacia estos sectores una de las principales causas de las diferentes formas de violencia que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y como el Estado, lastimosamente, a usted le dijeron en el bachillerato, y hasta yo se ve tal vez recalcado, como usted está involucrado en el Estado, usted es parte del Estado, usted tiene más que ver que menos con cualquier forma de violencia que usted conozca, ¿verdad? Usted no puede decir, uy, no, Dios me libre, yo no tengo nada que ver con esa violencia. De la que más se habla hoy en día es de la violencia pandilleril, ¿verdad? La violencia de las estructuras pandilleriles. Uy, no, yo no tengo nada que ver con eso. Mire, lastimosamente, usted tiene más que ver que menos, ¿verdad? Usted tiene más que ver que menos. Su familia tiene más que ver que menos con lo que ha acontecido con respecto a las pandillas. Vea que el abandono estatal supóngase el contexto de surgimiento de las pandillas. Las pandillas surgen en un momento de abandono estatal y en un contexto en que al Estado se le están quitando los recursos. En el contexto neoliberal que es, como recién lo expuso el grupo anterior, le quitan potencia, le quitan recursos al Estado y surge el problema de la ola de migración retornada de estos grupos desde Estados Unidos. Esa es una posible historia de origen, ¿verdad? Comienza esta ola de retornados
con esta cultura emergente que ahora conocemos como pandilla, pero al Estado le han quitado los recursos para que gestione los problemas internos. Vienen, se topan con falta de acceso a fuentes de empleo, o se topan con que la empresa privada, ella decide cuánto va a pagar, cuánto van a ser las jornadas, que cuánto de los horarios de trabajo y que no sé qué, y comienzan a ver estos jóvenes, bueno, esto no me conviene, si esto está mal pagado, sí, pero así son las leyes, ¿verdad? Hay un abandono estatal en torno a potencializar los ingresos, o en este caso, a evitar que los máximos beneficiados de la economía nacional sean las empresas y pasen a ser los máximos beneficiados la mano de obra del país. Entonces, se desatiende todo eso. Yo creo que de una u otra forma quedó claro el abandono estatal hacia estos sectores que habían sido apenas hace un tiempo retornados desde las ciudades de Estados Unidos. Me imagino que sus padres y mis padres miraban eso y nunca anduvieron exigiendo al Estado, hey, mire, ¿qué va a hacer con esas personas? No, por favor, garantícenmele el derecho a un empleo digno, ¿verdad? Una fuente de empleo digno con ingresos respetables, por favor, garantícenmelo. No, nadie hizo eso, ¿verdad? Nadie hizo eso. Sus padres y mis padres no hicieron eso, no anduvieron haciendo eso, no anduvieron exigiéndole al Estado oportunidades para esas personas. Sin embargo, sus padres y mis padres, tal vez hoy al ver las noticias, algún agente de la PNC golpeando a un joven que por pandillero, o ver un pandillero hasta ensangrentado que lo han golpeado, me imagino que se puede pegar una subcarcajeada, ¿verdad? Hasta se puede excitar, ¿verdad? Hasta se puede excitar. No, qué bien, qué excelente, ¿no? Está bueno que esos se pudran en la cárcel, está bien que los torturen, está bien que los condenen sin pruebas acusatorias, está bien. No, para eso se queda el individuo en una sociedad, ¿verdad? No es nada previsorio, no anda lejos, celebra y está al tanto de las violaciones a los derechos humanos, sin embargo no anda por ahí exigiendo que el Estado garantice los derechos humanos en momentos trascendentales, ¿verdad? Que después generan desigualdades, generan múltiples expresiones de violencia. No, ya ahí sí, sálvennos, ¿qué podemos hacer, verdad? Está bien, arréstenlos a todos, cárcel, digamos, por así decirlo. Sus padres y mis padres han exigido cárcel para estos grupos juveniles. Sin embargo, nunca exigieron que se le cumplieran sus derechos en aquel momento, ¿verdad? Nunca exigieron al Estado que se encargara de gestionar estos sectores que estaban surgiendo. Pero ahora sí se soñaba con solucionar el problema. ¿Y de qué manera se solucionó? Bueno, del problema más viejo posible, ¿verdad? Desempolvamos una ley de los años 70 que se llama régimen de excepción, y con esa ley en la mano, ya que lo podemos hacer, vamos a decir que lo estamos resolviendo, ¿verdad? Y la población dice, está bueno, ¿no? Sí, está bueno. Sí, antes no se pudo hacer nada. Bueno, nosotros no hicimos nada. Por eso es que tenemos más que ver que menos con el fenómeno de las pandillas, ¿verdad? Usted y yo, la cultura que tenemos, si no la transformamos, vamos a tener más que ver que menos con todas las formas de expresión de violencia que surgen en este siglo. Por ejemplo, imagínese, usted sabe muy bien la importancia del Internet en nuestra época. Usted conoce, mire, para usted es totalmente sabido los beneficios del Internet en nuestra vida. Para usted conoce a la perfección lo necesario que es el Internet en nuestras vidas hoy en día. Sin embargo, usted sabe que en este país no hay un acceso universal a la conectividad, ¿verdad? Usted, cada dólar que gasta, 13 centavos se los da al gobierno, pero usted no le anda exigiendo al gobierno que todo salvadoreño tenga acceso libre a Internet. Cuando usted sabe lo trascendental e importante que es para la vida hoy en día. Usted no anda exigiendo eso. Usted dice, no, yo tengo porque lo pago, ¿verdad? Quien no puede pagar, pues que no tenga, y punto. Entonces, ahora supóngase que dentro de unas décadas esta falta de acceso a Internet ya es algo demasiado importante que genera a su vez desigualdades entre los que tienen o no acceso a Internet. Las personas más pobres tienen menos acceso a Internet. Supóngase que esto se subraya, surgen varios problemas más. Me imagino que usted ahí va a estar, esos que están, no sé, o sea, están cometiendo delitos para obtener datos, esos que están haciendo este mercado negro cibernético, no, arréstenlos, tortúrenlos, quémenlos, ¿verdad? No, para eso ahí sí va a estar usted, ¿verdad? Sin embargo, usted no está ahorita
yo creo que nunca ha comentado, hey, miren, yo creo que ya si de cada dólar le damos 13 centavos al gobierno, yo creo que nos deben garantizar acceso a Internet universal, ¿verdad? ¿Por qué? Internet gratis, eso no se llama gratis. Acabamos de mencionar que de cada dólar, 13 centavos van para el gobierno. Entonces necesitamos un satélite de arriba y que cada salvadoreño tenga acceso a Internet. Punto. ¿Por qué? Porque ya eso puede generar desigualdades futuras, ¿verdad? Quien tiene acceso o no a Internet tiene más posibilidades de un mejor rendimiento académico, de mayor acceso a una información que le permita alguna especie de crecimiento profesional al interior de la empresa donde ya está. Quiero ver qué más, mayor acceso a los recursos, mayor acceso a servicios de salud, ya sean estos privados, ya sean, o sea, usted sabe las ventajas del Internet en nuestra vida actual, sin embargo, no anda exigiendo un acceso universal a Internet. Pero cuando surjan problemas relacionados a quién tiene acceso o no, pues, relacionados a esa desigualdad, usted lo que va a hacer es, va a tomar un rol activo exigiendo que el Estado garrotee a estos delincuentes, ¿verdad? A estos que andan tomando lo que no es suyo, a estos que andan haciendo cosas deshonrosas que usted no hace porque usted es honrado, ¿verdad? Entonces, así es como cuestiones como la desigualdad generan múltiples expresiones de violencia, ¿verdad? Pasó con muchas, ya nos pasó en demasiadas ocasiones. Ahí es necesario crear estos puntos de quiebre en cómo pensamos nosotros la realidad, ¿verdad? En cómo pensamos nosotros, cómo nos mantenemos al margen de cualquier causa. Sin embargo, las consecuencias las sentimos y renegamos de las consecuencias, ¿verdad? Pero ante las causas no hacemos nada, no se hace nada, ¿verdad? Tenemos más que ver que menos, aunque suene raro, aunque suene un poco incomprensible, ¿verdad? La cultura que usted tiene y la que yo tengo, como está ordenada, la apatía que tenemos, el rol del Estado que decimos, no, él no tiene por qué hacer eso, el Estado no tiene por qué hacer eso. No, ahí cada quien, ¿verdad? Cada quien su pellejo, no, esas personas está así porque mire, si a mí me cae mal todo eso, no, eso no. Esa cultura nos hace acreedores detrás de cada, mire, usted y yo estábamos detrás de ese pandillero cuando jalaba el gatillo, usted y yo estábamos ahí detrás, usted y yo, la cultura, estamos hablando de nuestra cultura, ¿verdad? La cultura que ahorita tenemos, que ahorita ponemos en práctica, estaba detrás de ese gatillo. Usted y yo tenemos más que ver que menos con las formas de violencia que se nos presentan en nuestro entorno. Sin embargo, nos sentimos al margen, ¿verdad? Nos sentimos, no, yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Y mire, ¿qué tiene usted que ver con la desigualdad económica? No, nada más, yo nada. ¿Qué voy a tener que ver yo en eso, verdad? Sin embargo, un análisis profundo cada vez nos lleva a hacer ese punto de quiebre, decir, no, bueno, es cierto, yo reproduzco este patrón, yo reproduzco esta desigualdad, yo reproduzco estos, digamos, errores cometidos en el pasado, donde yo no exijo al Estado que cubra las necesidades más sentidas en el país, yo no le exijo, mis papás no le exigieron, yo no le exijo al Estado. Usted tiene que ser ese punto de quiebre, ¿verdad? Usted tiene que exigirle al Estado. ¿De qué manera? Mire, solo participando en la opinión pública, solo siendo bastante racional con el discurso que usted maneje, ya usted está contribuyendo bastante, ¿verdad? Ya usted está contribuyendo bastante. Si usted se dedica, mire que no, es mejor, yo pienso así porque así pienso. No, usted no piensa nada, usted nunca ha pensado nada, simplemente los pensamientos se los han impuesto, ¿verdad? Hasta que usted comience a ejercitar una postura crítica ante todos los fenómenos que se le presenten, hasta entonces usted va a poder decir, bueno, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso y me baso en esto y me baso en aquello otro. Eso ya solo manejar un discurso alterno al que le imponga la ideología dominante de un país, ya eso representa una gran contribución a moldear esta estructura alterna que queremos que venga, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar? Mire, ¿qué interesa cómo se llame? Lo que queremos es que represente sí o sí todo lo contrario a lo que hoy se tiene. Y lo que hoy se tiene es que el Estado, quienes lo administran, llega y vela por sus intereses, ¿verdad? Vela por sus intereses, cuando en realidad los problemas y necesidades básicas del Estado, en este caso de la población en general, son muchas, son muy diversas y muchas están desatendidas. El Estado ha perdido presencia en los territorios, el Estado ha perdido capacidad de solución de los problemas que a veces él mismo genera, y eso se llama
una crisis general, una crisis societal, ¿verdad? Que un Estado no pueda resolver los problemas que él mismo genera. Eso es tremendo, eso es tremendo. Vamos a ver expresiones de desigualdad, muchas y muy diversas, ¿verdad? Muchas y muy diversas. El Estado ha demostrado siempre que ante las formas violentas que estas desigualdades generan, pues se responde con violencia. Se responde con violencia y hasta cierto punto la población en general tiende a replicar esto, tiende a creer que la violencia es la forma más fácil, la más barata, ¿verdad? Como que si usted ha sido gran defensor de que el Estado ahorre. Ah, no, es que eso es lo mejor. No, eso de andar que con programas aquí, que becas de estudio, que no, eso ya se acabó. Mire, lo mejor es garrotear y meter presos, ¿verdad? ¿Por qué? Aquello no, mucho gasto. Ah, bueno, si usted es gran defensor de que los estados ahorren dinero y no gasten, bueno, sería bueno ver si coincide su práctica con eso que ha pensado ahí, ¿verdad? ¿Será que usted se opone en cada préstamo que haga la Asamblea Legislativa? ¿Será que usted se opone a los proyectos que andan creando ahí hasta casinos, ¿verdad? ¿Será que ese es un discurso general? Entonces, si usted aplica cada vez más análisis dotados de racionalidad, usted se va a adecuar, usted va a ser adepto a un discurso que contribuye positivamente a la configuración de la realidad que usted mismo es reproductor, ¿verdad? De los fenómenos de la realidad que usted mismo reproduce, que usted mismo es causa. Nadie está excluido a raíz de lo dicho, bueno, nadie está excluido. Yo lo he hecho, yo reproduzco esta violencia estructural. Usted lo hace, yo lo hago, ¿verdad? Lastimosamente por nuestra cultura. Si establecemos un cambio cultural, entonces vamos a generar las condiciones para que venga un modelo alterno, tal vez un modelo en el que el Estado diga, bueno, yo de aquí no paso hasta no solventar este problema, ¿verdad? En este caso, puede ser que en algún día, tal vez de este siglo, tal vez, ¿verdad? Llegue algún gobierno y diga, ok, ¿cuáles son las peores necesidades de El Salvador? Ah, está esta y esta y esta. Bueno, yo de aquí no paso hasta solucionarla, ¿verdad? Y voy a solucionar sus causas estructurales, por así decirlo. No solo me voy a ir ahí a maquillar las cosas, ¿verdad? No me voy a ir a maquillar las cosas y voy a decir que eso ya está solucionado. No, vamos a combatir las causas estructurales. ¿Cuáles son, verdad? Y se comienza a tratar desde la base, por así decirlo, por una solución sostenible. Algún día va a tener que llegar ese modelo de accionar político. ¿Quién lo va a impulsar? Mire, ya mencionamos en otras sesiones que el discurso o los objetivos que se trace un actor sociopolítico, sea un partido político, sea un líder político, depende sí o sí del pensamiento colectivo, de la opinión colectiva o de las exigencias colectivas que más se expresen en el entorno, que más se expresen al interior del país. Entonces, si usted maneja ese discurso, si usted lo comienza a replicar, tal vez en unas décadas ese sea el discurso más dominante entre la población en general, incluso en la población idiosincrática, ¿verdad? La que dice las cosas solo por decirlas, la que dice que así son las cosas y ni siquiera está segura si así son, pero lo dice, ¿verdad? O la que dice, sí, sí, yo digo que sí, o sí, yo digo que no, entonces, así que no, ¿verdad? A mí me han dicho que no, así que no. Hasta incluso en esa persona, esa va a direccionar esa característica de una forma de gobierno, ¿verdad? Por ahora las formas de gobierno mire, déjeme decirle que la clase política hace una lectura excelente de su, tal vez lo vea, ¿verdad? Tal vez lo vea, de su subconsciente, ¿verdad? Hace una lectura excelente de su subconsciente, hace una lectura excelente del imaginario colectivo. Y para eso sí son buenos, mire. Entonces ellos ahí ven los límites de lo que pueden hacer e inclusive de lo que no pueden hacer y no van a tener ninguna consecuencia. El gobierno actual pues dice, no, mire, yo puedo estar 10 años, que la pobreza crezca, eso no me va a hacer acreedor de un rechazo popular. Y está seguro, el gobierno actual está seguro de eso y lo está implementando. ¿Por qué? Porque lo puede hacer. Está haciendo lo que puede hacer. Creo que si yo estuviese en la presidencia o usted estuviese en la presidencia, haríamos lo mismo. Hiciéramos lo que pudiéramos hacer, ¿verdad? Lo que pudiéramos hacer, lo que se nos permitiera. De acuerdo, yo creo que, vamos a ver, falta una rifa, ¿verdad? Falta una rifa. Roberto, dígame, en lo que yo preparo la rifa.
Ok, buenas tardes, licenciado. Así rapidito, antes que nada, que quiero pedirle disculpas de parte de mi grupo porque la mayoría pues no estaban conectados, pero pasaron cosas ahí imprevistos. Le pido disculpas y a la vez quisiera que nos diera la oportunidad de regalarnos los números, licenciado, exactamente, por favor, de los que iríamos a exponer. Y a la vez me gustaría saber si en un dado caso, yo no estoy en esos números. No sé si pudiéramos, pudiera yo apoyar ahí. Sí, claro. Usted encárguese de ahí de hacer unos comentarios, ¿verdad? Unos comentarios al final de la exposición de su grupo, siempre encargándose que esto no haga demasiado extensa la exposición, ¿verdad? Claro, puede apoyar ahí la exposición, ok. Vaya, los dos seleccionados, HG23050, AD24018, puede ser AO, no tengo dudas ya ahora que leo lo que escribí, y DF21002, HG23050, AD24018, DF21002. Ok, muy amable, licenciado, gracias. De acuerdo, José, ahí estamos. De acuerdo, vamos con la rifa de quienes van a exponer del grupo que nos va a exponer sobre populismo la próxima sesión. Vamos a ver quién va a ser la primera persona. RB23039. Anderson Brand, que le toque, a él lo voy a anotar de nuevo. Tiene 2 días, Anderson, póngase al día con este otro tema, mire. Vaya, está bien, ahí les colaboro yo. No, Lick, lo que quería pedirle permiso de que me voy a retirar porque voy a salir a una emergencia. A una amiga se le presentó una emergencia y tengo que ir a acompañarla. Excelente, Anderson, de acuerdo, no se preocupe, nos vemos el miércoles, el toque exposición de nuevo. Vaya, está bien, ahí que me diga el grupo qué pasa. Gracias, licenciado. Bueno, nos vemos, igualmente. Ok, la primera persona que voy a exponer sobre el populismo, RB23039. ¿Está por acá? Sí, licenciado, aquí estoy. De acuerdo, Zenaida. Nos escuchamos la próxima sesión. ¿Quién le va a hacer barra? Vamos a ver. MC20072. ¿Está por acá? MC20072. ¿Está por acá? Está presente. ¿Y sus compañeros le ubican? MC20072. ¿Le ubican? No se preocupe, profe, nosotros ya tomamos nota por cualquier cosa. Ok. La tercera persona. VE23005. ¿Sí está por acá? De acuerdo, Graciela Doribel. Usted va a tener la oportunidad de ir a defender la nota de su grupo. Entonces, así quedamos, compañeros y compañeras. Nos estaríamos viendo la siguiente sesión. Ok, Lick, muchas gracias. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. De acuerdo. Sí, feliz tarde. Igualmente.